se la tengo. Producción y análisis de la información financiera, determinación de la estructura de activos, estructura operacional y determinación de la estructura financiera o de financiamiento. Son las tres funciones básicas. De esas funciones básicas, de esas tres funciones básicas, se derivan estas responsabilidades. Responsabilidad por la producción, manejo y flujo adecuado de la información financiera. ¿Dónde se hace eso? Eso se hace en la empresa desde el momento en que se inicia una transacción, cualquiera que sea, que implique manejo de recursos, implique obtención de recursos, de dinero, y eso debe fluir por toda la empresa. Por eso dice manejo y flujo adecuado de la información financiera. Entonces, una transacción que inicia allá en la tesorería, pasa a contabilidad presupuesto, presupuesto auditoría, auditoría a los estados financieros finales, etcétera, etcétera. Eso es un flujo permanente de información que termina obviamente con la información financiera. ¿Y esa información financiera para quién es? ¿A quién le sirve eso? Al gerente a la hora de tomar decisiones, a los dueños también para saber cómo va la empresa. Bueno, uno es a los dueños de la empresa, sí, señor, dueños de la empresa. ¿A quién más le sirve eso? A los gerentes, a los que toman las decisiones. A los administradores, a perdón. los administradores. ¿A quién más le sirve eso? ¿A quién más le sirve la información financiera? A los bancos, a los proveedores, A los acreedores. y a los proveedores y acreedores, ¿para qué les sirve? Pasa a ver si prestan o no prestan. Financieras, a los entes reguladores también. Entidades financieras, Responsabilidades financieras. entidades de control y regulación. Ajá, ¿quién más? ¿A quién más le sirve? ¿Quién falta ahí? ¿Ah? Bueno, los empleados también tienen derecho. Los empleados para saber si ¿Cómo va la vuelta? Para ver si buscan por otro lado. si va a continuar el empleado o no. A los empleados. ¿A quién le sirve? ¿Quién más? ¿Quién falta ahí importante? ¿A quién le sirve la información financiera de una empresa? La DIAN. La DIAN, el departamento de. Claro, a quien se le presenta la declaración de renta. Eso no- La DIAN representa obviamente al gobierno. Y eso no entra en los acreedores. Ah, y eso no es regulador. Es más recaudador que regulador. Que puede tener los dos roles. Puede tener los dos roles. Porque aquí se maneja también el código tributario, puede ser regulación. Pero cuando es recaudador, específicamente la DIAN. Bueno, esta información que se produce y se maneja dentro de la empresa sirve para que estos que están acá tengan información que les sirva de acuerdo a sus intereses. Cada quien tendrá una perspectiva diferente de leer y
y de interpretar la información financiera en los estados financieros y en las otras fuentes de información para tomar decisiones dependiendo de esos intereses que tenga cada uno de los usuarios de la información. Las cámaras de comercio estarían ¿dónde? En el listado, Dentro de esos que están ahí, Los ¿dónde entes- está la cámara de comercio? en los entes de control, los reguladores. Ah, Los entes reguladores de control, no. Entidad financiera. ¿Quién controla la cámara? Registro de la mercadería. Recuerden que si bien la cámara hace eso, la cámara de comercio es de carácter privado y son los comerciantes y empresarios los dueños de esa agremiación. Pero el Estado le ha encomendado la misión del manejo del registro mercantil. Pero eso es una función delegada del Estado. No es exactamente una función de la Cámara. Así como el presidente puede hoy decir no, que no sea la Cámara, sino que sean las cajas de compensación las que manejen el registro mercantil, puede hacerlo. Y la Cámara de Comercio queda con su función específica de su gremio, de hacer capacitaciones, de mirar cuáles son las debilidades del sector, de los sectores, etcétera, etcétera. Todo lo que la Cámara de Comercio puede hacer en aras de fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas y de desarrollo y fortalecimiento de sus instituciones. Por lo tanto, la Cámara de Comercio no la podemos ver como un ente de control. Realmente ellos no controlan. Y lo podríamos poner como un usuario más. El control si entra la superintendencia financiera, Ahí entra la superintendencia de sociedades y todas las superintendencias que haya. Todas las superintendencias. Bueno, entonces estos usuarios, como lo dije, nos van a la información que tengamos aquí le va a servir a ellos para tomar decisiones y también a la empresa para que la lectura que hagan ellos les sirva también a la empresa para poder tomar algún tipo de decisiones con ellos. Luego viene otra responsabilidad financiera importantísima, que es la administración eficiente del capital de trabajo. Y aquí empezamos por definir y aclarar de una vez por todas qué es un capital de trabajo. Genéricamente, de forma genérica, el capital de trabajo son los recursos que la empresa necesita para cumplir sus obligaciones de corto plazo. O sea, y hablando del corto plazo de un año. Pero el capital de trabajo se refleja en los estados financieros, se refleja en el activo corriente. El activo corriente o el activo circulante, pues también lo podemos llamar activo corriente, activo circulante o capital de trabajo, son sinónimos financieramente hablando. Financieramente hablando, cuando yo hablo de capital de trabajo, me estoy refiriendo al activo corriente o al menos las cuentas que forman el activo corriente. ¿Cuáles son las cuentas que forman el activo corriente? Caja o banco, cuentas por cobrar, inventario y algunas inversiones de carácter temporal, si existiesen.
pero siendo estricto en el capital de trabajo operativo, es caja o banco, más cuentas por cobrar, más inventario. Esto es lo que se llama capital de trabajo. Capital de trabajo operativo. Capital de trabajo operativo es igual. Perdón, profe, qué pena, caja o banco más CBC, Cuenta por cobrar. cuenta por cobrar. Cuentas por cobrar más inventario. Y capital de trabajo neto. Capital de trabajo neto operativo. O sea, el primero es capital de trabajo operativo, Y el segundo es capital de trabajo neto operativo. Es igual a lo mismo caja o banco, más cuentas por cobrar, más inventario, menos cuentas por pagar. De corto plazo. Cuentas por cobrar, más o sea, este mismo de arriba, pero le vamos a restar las cuentas por pagar. Y estos son dos conceptos bien importantes en las finanzas, lo que son el capital de trabajo operativo y capital de trabajo neto operativo. Esto nos va a servir para más adelante hacer un proceso de análisis cuando lleguemos a esa parte. Listo. Definiendo esto de capital de trabajo, si nos dicen a nosotros que es la administración, que la responsabilidad de los administradores financieros, de los equipos financieros, del gerente financiero, de todo el personal que maneja las finanzas, fundamentado en la teoría financiera, debe administrar eficientemente el capital de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a administrar eficientemente? Las cajas, los recursos, los bancos, Los recursos que están en caja o banco, en inventario, en cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar, en el inventario. y los inventarios. Una administración eficiente del capital de trabajo es, uno, tener los recursos adecuados o necesarios en caja o banco, ni mucho ni menos, sino lo que se requiere. Entonces, para eso, las finanzas y la administración financiera da herramientas para que a través de operaciones, transacciones, podamos saber cuál es el monto que debe tener una empresa para que funcione eficientemente en caja o banco, los montos en cuentas por cobrar y los montos de inventario. Esas herramientas más adelante nos van y a ustedes cuando vean sus finanzas avanzadas, también van a ver estas herramientas. Por ahora nos interesa que asimilen algunos principios o reglas básicas del manejo de ese capital de trabajo de algunos aspectos. Por ejemplo, la caja o banco, ¿de dónde está el dinero? La caja o banco
la caja o banco, de acuerdo a lo que dice la teoría financiera, en el valor que debe permanecer en esas cuentas, debe tener una tendencia a cero. ¿Qué quiere decir eso? Una tendencia a cero. Lo que quiere decir es que una empresa, su ideal máximo es que no tenga plata en caja o banco. ¿Por qué? Porque estos recursos, si hay unos montos elevados acá, esto se vuelve recurso ocioso. Son los famosos fondos ociosos. Es decir, si la empresa los tiene allí porque no los necesita, sino que los tiene allí y no sabe para qué los tiene allí, entonces esos se vuelven fondos ociosos. Esos fondos ociosos aumentan el volumen de activo. Si aumentan el volumen de activo, ¿qué pasa con la rentabilidad? Correcto, hay una tendencia a que la rentabilidad disminuya porque hay un mayor volumen de activo. Y esos volúmenes de activos es precisamente una fuente, puede ser estos fondos ociosos en caja o banco. Entonces, ¿qué dice la teoría? Lo importante es que la empresa tenga primero un buen presupuesto de flujo de fondos, donde sistemáticamente cronometre sus ingresos y gastos y tenga un flujo de caja previsto. ¿Para qué? Para donde haya el faltante, él pueda anticiparse a ese faltante que va a tener y pueda utilizar el sistema financiero para que lo apalanque. Es decir, no mantener esos recursos allí, sino estos recursos, si los tiene allí, inviértalos para que genere más bien mayores producción de recursos y no tenerlos allí. Entonces, esa es una de las sanas políticas financieras que puede tener una empresa. Primero, planificar bien el uso o las entradas de ingresos, las entradas y salidas de recursos, hacer un buen presupuesto, tener previsto dónde va a tener un faltante y dónde va a tener un sobrante de recursos. Si va a tener un sobrante, por ejemplo, en el mes siguiente, también tiene que saber qué va a hacer con ese sobrante, ¿verdad? Lo invierte. Y si tiene un faltante, ¿qué hace? Habla con el banco. Generalmente, el sistema financiero le ofrece, así como le ofrece a las personas naturales, cupos indicativos de uso cuando se requiera. Entonces yo voy y firmo allá en la institución financiera un cupo de tantos millones de pesos que no me van a generar ningún interés hasta tanto yo no lo use, ¿verdad? Entonces, 1.000 millones de pesos los tengo allí, necesito 200, listo, firmo el pagaré por los 200 y resuelvo mi problema de caja. Eso es lo que hay que hacer. Obviamente, aquí les hago una observación, la tendencia cero no se toma literalmente y estrictamente cero. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que tener unos saldos mínimos para poder operar allí. La tendencia cero es lo más cercano a cero. Es lo más cercano a cero. Y una sana política financiera previendo que algo puede ocurrir. Listo. ¿Qué hacemos los
inventarios. Con los inventarios, bueno, con la cuenta por cobrar. ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar, al igual que el efectivo en caja, obviamente no hay una tendencia a cero, pero debemos tener el menor volumen de cuentas por cobrar que no se vuelvan también fondos ociosos. El menor volumen de cuentas por cobrar para que no se conviertan en fondos ociosos. Si una empresa tiene alto volumen de cuentas por cobrar, por razones de venta, ese alto volumen de cuentas por cobrar, primero afecta el volumen de activos, o sea, lo dimensiona. Al dimensionarlo, aplicamos el principio, a mayor volumen de activos, menor es el riesgo y menor es la rentabilidad esperada, ¿verdad? Entonces ya estaría afectando si tenemos altos volúmenes de cuentas por cobrar. Pero igual, el no cobrar o el ser laxo en dar créditos, eso aumenta primero la cartera mala, por decirlo de alguna manera. Si yo, por ejemplo, en la empresa concedo créditos, nomás que con la cédula y no hago un estudio de crédito, pues voy a tener altos volúmenes de cuentas por cobrar, porque allí se me van a ir todos digamos, las personas que tengan cultura de no pago, y se me vuelve eso una cuenta impagable, incobrable, y eso va aumentando el volumen de cuentas por cobrar. Pero ¿qué pasa? Y además, si no cobro, o sea, si la eficiencia de cobro es mala, también se va a ir aumentando ese volumen en el estado financiero. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no cobro? Profe, Es correcto, no voy a tener los recursos, o sea, no voy a tener el dinero para poder resolver los problemas que tiene la empresa, las obligaciones que contrae, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será bueno tener volúmenes altos de cuentas por cobrar? No, hay que tener un volumen de cuentas por cobrar razonable que no afecte la rentabilidad de la empresa y que además no afecte la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Y aquí entramos a otro concepto bien interesante como el de la rentabilidad, la liquidez. El efectivo es la disponibilidad que se tiene del dinero, por decirlo en términos castizos, constante y sonante en la empresa para resolver los problemas o pagar las obligaciones de corto plazo de la empresa en el momento en que le sean exigidas y requeridas. Disponibilidad de dinero. Disponibilidad de dinero que la empresa tiene para cumplir con las obligaciones de corto plazo. Hablando del corto plazo, aquellas menores de un año hasta un año, en el momento en que le sean requeridas o exigidas. Ejemplo, lo voy a poner con las finanzas personales. Cuando yo soy líquido, cuando tengo dinero en el bolsillo para pagar, ahí soy líquido, ¿verdad? Pero yo puedo tener una casa, un carro, una finca, ser empresario, pero un día cualquiera
llega alguien a cobrarme algo. Yo no tengo un peso en el bolsillo. Si yo no tengo un peso en el bolsillo, en ese momento soy totalmente ilíquido y además no puedo cumplir con la obligación en el momento en que se me requirió. No por mucho. ¿Verdad? Este es uno de los mayores problemas. Este es uno de los mayores problemas que tienen nuestras empresas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en una economía deficitaria. ¿Qué quiere decir una economía deficitaria? ¿Qué tal tendencia al déficit? Que tiene Que tendencia. todo mundo está endeudado y no tiene capacidad de pago y capacidad de compra. O sea, es una capacidad de compra limitada y una capacidad de pago también limitada. Es eso que dicen que yo pago cuando tú me pagues, el otro me lo que la isla esa. Correcto. Entonces, esa es una economía deficitaria. Todos estamos en déficit. Porque o tenemos menos de lo que necesitamos, Entonces, las empresas, ¿dónde tienen invertido el dinero? En cuentas por cobrar, porque es la forma ideal de vender y es un elemento de fidelización del cliente. Hay muchos que dicen, si no me fía, yo no le compro.